Muy buenas, sean todos bienvenidos. Yo soy Jorwin y en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo podemos utilizar el auxiliar will en inglés. Si quieren aprender a cómo utilizar este auxiliar, quédense en este video. Ya habiendo dicho esto, estamos listos para comenzar nuestra clase. Ahora, para nosotros comenzar a utilizar el auxiliar will, principalmente tenemos que saber lo que este es y el uso que este tiene tanto en español como en inglés para que lo logremos utilizar de manera efectiva. ¿Qué es este auxiliar? Lo primero que tenemos que saber sobre el mismo es que es una de las maneras las cuales nosotros utilizamos para hablar en futuro en inglés. En inglés hay dos principales formas para nosotros poder comunicarnos en futuro. Esta es una de las principales. Esta es una de esas dos que utilizamos. Entonces, quiero que veamos para entender esto de una mayor manera un par de oraciones en lo que es en el español. Podemos decir que nosotros utilizamos este auxiliar en el español o nosotros hablamos en futuro simple en el español cuando hacemos oraciones como yo compraré, yo correré en el parque, yo iré a mi casa, él hablará contigo. Todos estos verbos, fíjense el cambio que hay en el verbo en las oraciones, lo que hace que esté en futuro, es ese de o ese da al final. Ese mismo re, ra, remos, cuando nosotros hablaremos contigo mañana, por ejemplo, es el will en inglés. Pero fíjense que en inglés es mucho más sencillo. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que ver es que el will, cuando hablamos del inglés, lo utilizamos siempre con todos los pronombres. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer oraciones en futuro simple utilizando el will? ¿O cuál es la estructura que yo como hablante, como persona que se quiere comunicar en inglés, tiene que seguir para que aprendan la idea que yo quiera dar a conocer? Lo primero que tengo que saber es una oración de ejemplo, un ejemplo que les voy a dar ahora mismo, que es el siguiente. Tenemos, ella te ayudará con tu tarea. ¿Cómo será que nosotros vamos a lograr transformar esto al inglés? Lo primero que tenemos que ver es la oración en afirmativo. Tenemos, she will help you with your homework. She will help you with your homework. Fijémonos que el verbo que estamos utilizando es ayudar. Lo que pasa es que en la oración en presente está en futuro, ayudará. Ok, nosotros tenemos que fijarnos en el verbo que vamos a utilizar. Después de eso, ya que no sabemos el verbo que vamos a utilizar y lo que es el will, es muy sencillo formar la oración. ¿Por qué? Veamos que para decir yo ayudará en inglés, lo que tengo que hacer es primero colocar el will y después el verbo. Es decir, si yo quiero que mi verbo vaya en futuro, lo primero que tengo que hacer es colocar el pronombre o el sujeto, después el will y después de eso va a ir el verbo, ¿ok? De esta manera es que nosotros vamos a formar la oración, como lo pueden ver aquí. She will help you with your homework. Ella te ayudará con tu tarea. Fíjense que el único cambio que existe aquí, por si esto fuese una oración, digamos, en presente, el único cambio que yo estoy haciendo es que estoy agregando un will. Más nada, y ya con el mero hecho de agregar esto, la oración va a estar en futuro. Muy sencillo, ¿no? Es fácil de utilizar. Entonces, veamos cómo logramos hacer una oración negativa. Fijémonos que en la oración negativa, en el ejemplo tenemos she will not help you with your homework. Entonces podemos concluir que es exactamente lo mismo. Lo que pasa que después del will va a ir el not. Esto para nosotros poder decir ella no te ayudará con tu tarea. ¿Ok? Ahora podemos ver cómo vamos a lograr hacer las preguntas utilizando el auxiliar will. Lo primero que tenemos que saber es que el auxiliar va a ir de primero. Es decir, en vez de ir el sujeto de primero y el will de segundo, vamos a hacer una inversión, como siempre lo solemos hacer en las preguntas en inglés con respecto al auxiliar y el sujeto lo vamos a invertir, y ya con el mero hecho de hacer esto,
y colocar nuestro signo de interrogación al final, la oración va a pasar a estar en interrogativa. Es decir, de decir she will help you with your homework, para hacer eso una pregunta, para preguntar ella te ayudará con tu tarea, nosotros teníamos que decir will she help you with your homework? Will she help you with your homework? Fíjense que el único cambio que hago es la inversión y más nada, y todo queda exactamente igual. Ya que vimos estos ejemplos, vamos a ver un poquito mejor demostrado lo que son las fórmulas que nosotros utilizamos para formar estas oraciones. Comenzamos with the formulas. Comenzamos con las fórmulas. La primera, para colocar una oración en futuro simple en inglés, es tan sencillo como colocar antes del verbo el will. Yo ya haciendo esto, el verbo que va después del will va a estar en futuro. Con solo eso ya la oración va a estar en futuro simple. Y si yo quiero, para recalcar que la oración es en futuro, le puedo agregar un tipo de complemento al final. Por ejemplo, un mañana, tomorrow, la semana que viene, the next week, para enfatizar en la oración que se está hablando en futuro. Tenemos como la primera fórmula, primero el sujeto, después el will, después el verbo y después de eso el complemento. Y ahí ya podríamos completar, ya podríamos hacer una oración en afirmativa. Pasaríamos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la fórmula negativa, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hacer oraciones negativas, ocupando el auxiliar will y hablando en futuro simple. Entonces, primero va a ir el no, después tenemos que va el sujeto, después va el will, después el not, después el verbo y de último vamos a utilizar el complemento. Otra vez, primero el no, después el sujeto, después el will, después el not, después el verbo y después el complemento. Fijémonos que el único cambio que hay con respecto a la fórmula afirmativa y negativa es que después del will hay un not. Aparte de eso, todo se sigue conservando de la manera que estaba en la oración afirmativa. Ahora vamos a ver la fórmula que nosotros utilizamos en inglés, conjunto del auxiliar will, para poder hacer una interrogación en futuro simple, hablando en futuro. Tenemos que primeramente, como les dije anteriormente, vamos a utilizar el will, nuestro auxiliar. Después de eso vamos a utilizar el sujeto, después el verbo y después el complemento. Volvámonos a fijar que el único cambio que existe con respecto a una oración que no estuviese en interrogativa, sino una oración afirmativa, es el cambio de las posiciones que ocurre del sujeto haber estado aquí y el auxiliar aquí. Vamos a hacer esa inversión y ahora el auxiliar va a estar en esta parte y el sujeto en esta parte, y ya con hacer eso la oración va a pasar a estar en interrogativa. Acuérdense que en este caso el auxiliar es el will y el sujeto puede ser un nombre, un pronombre, un nombre de un animal, un nombre propio de un objeto, cualquier tipo de sujeto. Entonces, ya conociendo estas fórmulas, veamos algunas de las contracciones que nosotros llegamos a utilizar en inglés a la hora que estamos utilizando el auxiliar will. Tenemos will not. Para contraer will not podemos decir won't. Y en vez de decir I will, he will, she will, decir eso de manera completa, yo puedo decir she'll, I'll, will. Y de esa manera yo voy a estar hablando y contrayendo tanto lo que es el pronombre y el auxiliar will, ¿ok? Para que sea más rápido a la hora de pronunciarlo y de estar en una conversación. Vemos, primeramente la oración en español me dice yo limpiaré mi casa. Yo limpiaré mi casa. La oración está en futuro, ese limpiaré. Entonces ya vemos, primero colocamos el yo, I, después utilizamos el auxiliar will para que ese clean que vamos a colocar después del will pase a estar en futuro. En vez de limpiar, como nosotros agregamos el will antes de él, va a pasar a ser limpiaré, limpiará.
limpiaremos. Con el mero hecho de colocar el will antes de él ya va a estar en futuro. Después de eso ya vamos a utilizar lo que es el complemento, que es my house tomorrow, mi casa mañana. I will clean my house tomorrow. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso estamos con oración negativa y vamos a utilizar en este caso lo que es la contracción a nivel de las oraciones negativas. Tenemos I want clean my house tomorrow. Yo no limpiaré mi casa mañana. Yo no limpiaré mi casa mañana. Esto es lo que significa esta oración en negativo. I won't clean my house tomorrow. Ahora, vamos a ver la oración interrogativa. Vemos que will you clean your house tomorrow? Fijémonos que aquí tenemos primero el will, después el sujeto o el pronombre en este caso you, después el verbo clean y el complemento. ¿Ok? La oración interrogativa, como les dije anteriormente, primero tenemos el will, después el you, después el verbo clean your house tomorrow. Clean your house tomorrow. Will you clean your house tomorrow? Eso significa limpiarás tu casa mañana. Ahora vamos a ver las respuestas cortas que yo puedo utilizar si alguien me está haciendo una pregunta utilizando el auxiliar will. Siguiente pregunta, will you clean, en este caso por ejemplo, will you clean your house tomorrow? Will you go to the supermarket? Will you buy new shoes? Todo esto podemos responderlo utilizando todo el complemento, o si no queremos, si es una respuesta rápida lo que queremos dar, vamos a decir yes I will, no I won't. Will you go to the supermarket? Yes I will. Will you buy new shoes? No I won't. Will you buy food? Yes I will. Fíjense, yo puedo utilizar el complemento, decir yes I will buy new shoes o no I will not buy new shoes. Pero como quiero responder rápido, simplemente digo yes I will, no I won't, yes they will, yes they won't. Ya habiendo dicho todo esto, espero que todos hayan entendido muy bien la manera en la que podemos utilizar el verbo modal will en inglés. Espero que este video se les haya sido muy útil y que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden escribírmela aquí abajo en los comentarios, que yo siempre los estaré respondiendo y estaré aclarando todas las dudas que tengan. Entonces, esto fue todo por hoy. Hasta el próximo video.